El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dice por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy la Sagrada Escritura nos presenta ese ataque que hay hacia el profeta Jeremías. Claro, no era un tema fácil, porque cuando él profetizó la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, eso generó en toda la gente un revuelo tremendo, pero no para cambiar, no para cambiar, porque había una situación de pecado grave y Jeremías la estaba denunciando. ¿Y qué iba a ser la consecuencia? La destrucción de Jerusalén. La consecuencia de su pecado iba a ser la destrucción del templo. Y no era fácil que estuvieran entrando al templo y que Jeremías esté diciendo: lo que están viendo va a ser destruido. Jerusalén va a ser arrasada, va a ser quemada. El templo va a ser saqueado, va a ser destruido, le van a incendiar. Cuando él estaba diciendo eso, en vez de que la gente cambiara, lo que la gente estaba haciendo era lo contrario.
Lo que la gente estaba mirando era cómo acababa con Jeremías. Y por eso esas palabras. Vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Entonces, ese pensar en acabar con Jeremías era un tema bastante fuerte. Acabar con Jeremías, destruirlo, aniquilarlo. Y es el momento en que Jeremías hace esa oración y dice, miren lo que están planeando contra mí. Señor, no te quedes lejos, no te quedes a distancia, ven corriendo a ayudarme. Entonces es un tema fuerte. Ahora, no olvidemos que un profeta es un regalo de Dios. Un profeta es un regalo de Dios. Un profeta es un enviado para que nosotros conozcamos la verdad, para que conozcamos al que es la verdad, que es Jesús, y que se nos denuncie nuestro pecado. Muchos han visto la profecía como si fuera por allá algo que va a suceder en el futuro. Y sí, hay una parte que tiene que ver con el futuro. Y ya los profetas nos han dado lo que va a suceder en el futuro. San Juan, el evangelista, ya vio la Nueva Jerusalén. Existe el cielo. Pero algunos piensan que la profecía, y especialmente en algunos ámbitos a nivel protestante, que la profecía es como un horóscopo. Mire que usted va a tener una casa, que va a tener no sé qué, que va a tener un accidente. No. Esa no es la profecía, o por lo menos no como hoy la ven, porque no es ese el camino. No es ese el camino. La profecía, en lo que tiene que ver con el futuro, ya está revelada. Toda la profecía. Y es el cielo para quienes queramos ir, o el infierno para quienes no queramos ir. ¿Sí? Pues es una decisión de uno. Si uno quiere ir al cielo, es una decisión libre y voluntaria. Nadie lo va a obligar. Al cielo nadie va a llegar obligado, renegando, diciendo, ¿por qué me trajeron aquí? No, es una decisión libre y voluntaria que tenemos que tomar nosotros. Pero el punto es que la profecía especialmente es anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Pues eso no nos gusta, que nos denuncien nuestro pecado no nos gusta. Nos gustan más bien otras cosas. Pero es que el camino no es ese. Porque cuando un profeta nos dice, mire, está en una situación de pecado grave, eso tiene que terminar. Eso es un signo del amor de Dios por nosotros. Eso es un signo del amor de Dios que busca nuestra salvación. Eso es lo que Dios quiere. Nuestra salvación no es otra cosa la que está buscando. Es nuestra salvación. Y ese tiempo en que nosotros vivimos es un tiempo para entrar en ese camino de conversión y de vivir la salvación, vivir ese proceso, y es fundamental. No es fácil, pero es que es el camino de Dios. Es el camino de Dios. Entonces el profeta está ahí para despertarnos cuando estamos dormidos. Como cuando alguien va manejando y se va quedando dormido, pues el profeta lo despierta. Oiga, mire, despiértese y vuelve otra vez al camino. Ahí está el camino correcto. Y ese es el punto esencial. Y es ahí donde viene el reto grande. El reto grande. Escuchar la voz del profeta. Escuchar, en vez de pensar en acabar con el profeta, como estaba pasando con Jeremías, que hasta lo cogieron y lo echaron entre un aljibe que se estaba secando, estaba lleno de barro, y lo echaron allá, y el barro le dio hasta el cuello. Estuvo a punto de morir ahí, hasta que uno de los sacerdotes intercedió y dijeron, oiga, ¿es sacerdote? Jeremías era sacerdote. Sacerdote hay que sacarlo de allá. Y sí, lo sacaron del barro, pero lo que tenían en planes era matarlo. Que porque había profetizado contra la ciudad santa, contra el templo, lo que estaba profetizando era contra el pecado, que iba a generar esa situación. Porque todo pecado siempre produce maldición. Todo pecado. Todo pecado produce maldición. Todo pecado. Desde el más pequeñito hasta el más grande, siempre el pecado produce maldición. Siempre. En todos los casos. Todo pecado produce maldición. El día que nosotros entendamos eso, muchas cosas van a cambiar. Porque efectivamente, si Jerusalén fue destruida,
no fue por capricho de nadie, fue por consecuencia del pecado. Si el templo lo incendiaron, lo saquearon, se llevaron todo el oro que tenía el templo, si eso pasó, no fue por capricho de alguien, fue por causa del pecado. Es la consecuencia del pecado. Y Jeremías como profeta nos muestra eso. También nosotros, al igual que Jeremías, tenemos que anunciar la palabra y denunciar el pecado, que son las dos grandes tareas del profeta, las dos grandes tareas del profeta. Y tenemos esa tarea especialmente con nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros mismos, porque a veces en nosotros se cumple más bien lo que decía el Evangelio ayer. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque ellos hacen, pero no dicen. Pues se inicia por ahí el proceso de nuestra sincera conversión. Una sincera conversión. Un proceso de cambio fuerte y muy en serio. Un proceso de buscar nuestra conversión y la conversión de nuestra familia, que es tarea de todos los días. Tarea de todos los días. Y estamos invitados a vivir ese proceso, que no es fácil, pero es el camino de Dios. Ahora, en el Evangelio encontramos una situación que llama la atención terriblemente. Jesús está hablando de su pasión y dice, miren, estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Y más claro no puede ser. Y efectivamente fue el proceso que Jesús vivió. Primero ser entregado a los sumos sacerdotes, que lo llevaron a juicio en el Sanedrín. Sanedrín significa sentarse juntos, era el Senado. Era el órgano más grande de gobierno que había en ese momento en el pueblo de Israel. El Sanedrín, los 70 ancianos, haciendo memoria a los 70 ancianos que acompañaron a Moisés en el proceso de regir al pueblo de Dios, más de 600,000 personas. Entonces, los 70 ancianos eran el Senado de Israel. Era el mayor órgano de gobierno que podía existir. Y pues los sumos sacerdotes estaban ahí presidiendo ese Senado. Y efectivamente Jesús fue llevado, claro que el momento del juicio de Jesús pues fue en la noche. ¿Sí? Fue en la noche, fue a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y a esa hora pues claro que no estaban todos los miembros del Sanedrín. Solamente los que les convenían, no todos, no estaban los 70 ahí. Pero ellos lo sentenciaron, lo condenaron a muerte. Y bien sabemos que el momento fuerte en que es condenado a muerte es cuando el sumo sacerdote le pregunta y le dice, te conjuro por el Dios vivo, ¿eres tú el rey de los Mesías? ¿El rey de los judíos, el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y Jesús lo dice, sí. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Es cuando Él dice que sí es el Mesías, el Rey de los judíos, que sí es el Mesías esperado por todos los judíos en la historia de la humanidad. Es cuando rasga al sumo sacerdote sus vestiduras y lo condenan a muerte inmediatamente por esas palabras. Han oído la blasfemia, ya no hacen falta testigos, todos han oído la blasfemia. Se ha declarado Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo del Dios bendito. Y es el momento en que lo llevan al juicio. Claro, el tema fuerte ¿cuál era? El monoteísmo, pues muy radical, que es un solo Dios, llevaba a ver como que Jesús al presentarse como Hijo de Dios, como si fuera otro Dios, como si fuera el politeísmo, y no. Y es cuando lo llevan a la muerte. Ahora, en ese momento en la ley, los judíos no podían ejecutar a nadie de los que estaban sentenciados a muerte. Tenían que llevarlos ante los romanos. Esa era la ley que estaba ahí. Y que la ley les prohibía tomar ese camino de la pena de muerte. Le tocaba que esa pena la ejecutaran los romanos. Que es cuando dice, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Efectivamente,
Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Sabemos que Pilato lo remitió a Herodes. Herodes que lo que quería era ver un milagro como si fuera un espectáculo de circo, un show de circo. Y era lo que él quería ver, ese era el milagro que quería ver Herodes. Pero vemos que hay algo muy especial. El Señor pudo haberse salvado ahí, perfectamente podría haber hecho algún milagro y lo iban a aplaudir y no se convertiría, mejor dicho, en el bufón de la corte perfectamente. Pero no, Jesús que hizo ante Herodes se quedó callado. Que eso para Herodes fue muy duro, muy humillante, porque no le respondió, no le quiso hacer un milagrito como él quería, como el show de magia, y lo que hizo fue despreciarlo, permitió que sus soldados le hicieran daño, muy probablemente hasta el tema del abuso, ahí a nivel sexual. Y después lo remiten nuevamente a Poncio Pilato, y en ese momento, pues Poncio Pilato, que intenta salvarlo, termina lavándose las manos, porque se da cuenta que lo habían entregado por envidia de los sumos sacerdotes, y que lo que estaban buscando era la muerte de él a toda costa, como fuera. Y viene un momento fuerte, muy fuerte, el momento en que todo el pueblo grita: crucifícale, crucifícale, y así termina siendo. Y comienza ese momento de la pasión, con todo lo que eso implicaba, la flagelación, los dolores que él vivió en la cruz, una cosa tremenda. Y Jesús les está hablando de todo esto, pero que al tercer día va a resucitar, que iba a morir en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Y en ese momento llega la madre de los hijos, de sus hijitos, los hijos de Zebedeo, y se postra para hacer una petición. Jesús le dice: ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le replica: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se indignaron? Porque se les adelantaron. Pero todos estaban buscando eso, todos querían eso, ser los primeros ministros, ser los que estén a la derecha y a la izquierda en el gobierno. Pero si nosotros miramos, quienes van a estar a la derecha y a la izquierda son los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. Uno que es Andimas y el otro es Gestas, el que maltrataba a Jesús estando en la cruz. En el último momento y no hubo conversión y tuvo la posibilidad de hacerlo y estaba junto al que era la misericordia en persona y no lo hizo. Y entonces, ante esa situación, Jesús los llama y les dice: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces viene a dar esa enseñanza tan importante, que entre ustedes el que quiera ser el servidor sea, el que quiera ser el más grande sea el servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Eso es el Evangelio. Una vida entregada en el servicio. Un servicio desinteresado. Una vida según Dios. Una vida según Dios. Una vida donde todas esas cosas negativas terminen. Una vida según Dios. Y ese es el punto más importante. Vivir según la voluntad de Dios. Estar en el camino de Dios, que es el camino del servicio. Y Jesús es el gran modelo.
Es el servidor humilde y sencillo de todos. Es el servidor humilde y sencillo. Jesús que entregó su vida en el servicio. Una entrega desinteresada. Y ese es el punto más importante. Jesús nos enseña a ser servidores. Y a no estar buscando los primeros puestos, los puestos de honor, los títulos, los aplausos de este mundo. Porque es una tentación grande para todos nosotros. Buscar el honor y el poder, buscar el dinero, buscar el bienestar de este mundo. Si nosotros somos pasajeros, si hoy estamos aquí, mañana no sabemos, puede que ya no. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Es buscar la conversión y la santidad, aunque el mundo hable mal de nosotros y nos persiga, porque esa es la situación. Que cuando uno entra en camino de Dios, va a ser perseguido. Si usted defiende la vida, va a ser perseguido. Todavía recuerdo un día cuando yo estaba en la parroquia de Nuestra Señora del Milagro, en Sogamoso, organizamos en el contexto de la campaña que por estos días se está realizando también, que es la campaña de los 40 días por la vida, organizamos un viaje a Bogotá. Y en ese viaje a Bogotá, pues iba un bus lleno, un bus grandecito, con más de 35 personas. ¿Y qué fuimos a hacer? Nos paramos frente a una de las clínicas abortistas que se llama Oriéntame, o se llama Oriéntame, ¿sí? Algo así como la de Profamilia. Oriéntame, y es una grande, es un sitio grande. Y ahí veíamos cómo entraban y salían muchachas entre los 17, los 13, los 15, el tema del aborto, muy fuerte. Y nosotros pues no estábamos frente al andén donde está Oriéntame, sino pasando el andén, que curiosamente hay una parroquia ahí. No recuerdo cómo se llama, San Juan Crisóstomo, no recuerdo cómo se llama esa parroquia. O sea, exactamente pasando la calle está la iglesia y pasando la calle está Oriéntame, que es una de las clínicas abortistas fuertes. Generalmente Teusaquillo es más de 200 clínicas abortistas clandestinas, que ahora se están volviendo legales, pero siguen siendo una zona de muerte. Y nosotros ¿qué estábamos haciendo? Rezando el rosario. Algunos arrodillados, otros de pie. Estamos ahí en el andén rezando el rosario. Y entonces, en ese momento, unas personas se organizaron y salieron a las calles. Y eran personas a favor del aborto. Y era un grupo grande, había más de 100. Nos triplicaban. Y salieron allá con sus tambores, con sus bubucelas, las que llevan al campín para los partidos de fútbol. Pues ahora ellos estaban haciendo muchísima bulla, muchísimo ruido. Y siendo sinceros, daba miedito estar ahí, porque era un ambiente fuerte. Y de los que estaban dirigiendo eso, había 2 personas mayores, canositas ya, un señor y una señora mayor, y gente que se ve que tienen dinerito. Gente que por su porte, pues uno se da cuenta que es gente con plata. Y eran los que estaban ahí como dirigiendo todo. Inmediatamente armaron, pusieron una mesa ahí al frente y le escribieron un letrero donde decía desayuno laico, y entonces, ¿qué era lo que se ofrecía? ¿Qué era lo que comían? Y pues estaban hablando del aborto, del homosexualismo, todo eso. Yo recuerdo todavía esa escena. Y pues que nosotros solamente estábamos rezando el rosario, nada más. No estábamos ni siquiera gritando arengas o haciendo alguna cosa por el estilo. No, solamente estábamos rezando el rosario ahí, frente a Oriéntame, por todos los niños que estaban falleciendo ahí adentro, que estaban asesinando cruelmente. Y es que es fuerte porque en una semana en ese sitio van más de 400 muchachas. Haga cuentas. Cada aborto, ¿cuánto vale? Mínimo 500,000. Mínimo 500,000. Promedio 800,000, 1,000,000. En Estados Unidos son $500, casi 1.800.000, casi los 2 millones. Eso es en Estados Unidos. Esa es la realidad. Ahora,
Haga cuentas, 400 muchachas que entraron ahí en una sola semana, ¿no? Una sola semana. Haga cuentas. ¿Cuánta plata mueven? Muchísima. Muchísima. El amor al dinero. El amor al dinero que les lleva a ser asesinos en serie. Asesinos en serie. Y muy en serio. Es fuerte. Si uno entra en ese camino de servir a Dios, pues va a encontrar ataque, va a encontrar persecución, va a encontrar que se burlen, que le hagan bullying, que está pasado de moda, que es un anticuado, que es un dinosaurio, que es de la era cuaternaria, que es un cavernícola, porque defiende la vida, que no está en el camino del progresismo, que no es alguien que esté, pues por lo menos cuerdo, diríamos, está medio loco. ¿Y cómo se le ocurre defender la vida? Y mucho más si es la vida de un niño que viene con síndrome de Down. El médico lo va a regañar, le va a decir que usted es un irresponsable, que usted es una irresponsable, que por qué trae niños a sufrir, niños enfermos a sufrir a este mundo. Ese es el camino. Y va a haber persecución, inclusive, que no se nos haga raro que un día podamos llegar inclusive hasta el martirio en ese contexto de la persecución ideológica que hay en contra de la iglesia, en contra de la familia, porque todo ese tema del homosexualismo, de que usted se disfrace de perro y diga que es que usted es un transespecie, que es que usted se autopercibe que es un perro. ¿Qué es lo que busca eso? La destrucción de la familia. Porque usted con un perro, ¿qué es lo máximo que puede hacer? Pues ponerle el collarcito y sacarlo al parque, a que hagan sus necesidades y la recojamos en una bolsita, ¿sí? Y echarle purina para que coma y agua y listo. Y volverlo a encerrar en su jaulita para que duerma ahí la noche. No hay vida familiar. Él no está pensando en que sus hijos, en que el estudio de mis hijos, en que voy a darles universidad. No, solamente quiere su purina. Quiere una pelotica para ir a traerla. Que usted le bote la pelotica y él va y la coge en la boca y la trae. Y usted coge el frisbee y lo bota y él va y lo coge con la boca y viene y se lo trae. Esa es su gran preocupación, no una familia, no una familia, no formar un hogar, no enseñarle a unos hijos qué, no está enseñando valores ni principios, nada, no es eso. Están destruyendo la familia, esas ideologías buscan destruir la familia, buscan esterilizar a la mayor parte de la población. De la forma que sea, de la forma que sea. Y el cambio de sexo es para eso, es para esterilizar. Que mucha juventud ya no esté pensando en formar una familia, un hogar, en tener unos hijos. No, si se cambia de sexo no va a poder tener unos hijos por más que quiera. No va a poder hacerlo. Y son cirugías muy costosas. Qué curioso, toca esperar 6 meses para que usted le hagan una cirugía de cambio de cadera. Pero si usted dice que se quiere cambiar de sexo, al día siguiente ya le está en la sala de cirugías. De una. Como pasa en algunos sitios ya. Pero lo que tiene que ver con la verdadera salud, eso sí es un problema. Eso sí toca hacer unas filas, toca esperar autorizaciones y esperarse 6 meses para esa cirugía. Pero que usted se quiere cambiar de sexo, claro que sí, inmediatamente al día siguiente ya le están haciendo eso. Es un tema fuerte. Y poniéndole hormonas de por vida, porque es una carrera contracorriente que dura toda la vida, toda una vida. Y después experimentando el vacío de eso, un camino en contra de Dios no es el camino. Empezando que Dios mismo nos dice que el homosexualismo no es el camino, que uno entra en camino de homosexualismo y está cerrándose las puertas del cielo. Así de sencillo, facilísimo. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Entonces, el servir a Dios, el entrar en sus caminos, pues implica renunciar a nosotros mismos, al amor al dinero, al amor al poder, al amor al placer. Implica salir de nuestra zona de confort, donde estamos muy tranquilitos, comoditos, calenticos, y salir a servir, desacomodarse, y salir a las calles a servir a Cristo vestido de prójimo, que se acerca a nosotros y efectivamente viene vestido de prójimo, de enfermo, de anciano, viene disfrazado de niño, huérfano. Es Cristo en persona, pero es el mismo Cristo al que servimos.
Y es ahí donde está el sentido de la vida. Qué curioso, no está en las cosas, en que usted pueda tener mucho dinero, mucho poder. Ahí no está el sentido de la vida. El sentido de la vida está en dar, en compartir, salir de sí mismo y dar a los demás. Eso no es fácil. Y ese es un punto muy importante para que lo tengamos en cuenta. Es un punto sumamente importante. Y es el tiempo para que revisemos si estamos en el camino correcto o no. Si estamos buscando ser servidos o servir. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, sin ti nada podemos hacer. Hoy te explicamos con humildad que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El viernes, recordemos esa promesa del Sagrado Corazón, 9 primeros viernes seguidos comulgando, y hay una bendición muy grande, un regalo que Jesús concede, y es el don de la perseverancia final, de poder morir en gracia de Dios. Entonces es muy importante, hagamos el esfuerzo de hacer ese proceso. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor y nuestra fuerza pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz resto de semana para todos.